computadora. Excelente. Buenas noches, hermanos. Nuevamente un gusto estar aquí como todos los martes, aprendiendo un poquito. Y creo que esta es una carta espectacular. La verdad que para mí este es uno de los pilares de la concepción paulina del cristianismo, y es la libertad. Y la desarrolla de una manera espectacular. Yo confío en el Señor que pues nos va a abrir el corazón, nos va a abrir la mente y nos va a guiar por el camino correcto para poder ver esta belleza que se llama la libertad cristiana. Que hoy que yo iba para mi trabajo, iba para Coyolito, manejando, yo decía que realmente esta es una belleza, pues, y ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, pero como siempre vamos a encomendarle esta hora al Señor para que nos ayude, para que ese espíritu que ya habita en nosotros nos dé facilidad para entendimiento, comprensión, cualquier preocupación que tengamos nos permita concentrarnos y poder tener dominio propio de nuestras acciones. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en esta noche quiero darte gracias, Señor, por cada uno de estos hermanos aquí reunidos, por sus familias, por este tiempo que disponen para aprender más de ti. Gracias, Señor, porque sigue siendo la luz, el centro de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada día comprendemos un poco más ese proyecto de vida que tú tienes para nosotros. Señor, tú veniste a darnos libertad, esa ley que nos oprimía tanto, esa ley que oprimía a tus hermanos. Tú veniste a liberarnos, Señor. Que hoy sea tu Santo Espíritu que nos permita vivir en la ley de la gracia, en la ley del Espíritu Santo, para que podamos llevar esta buena nueva a nuestros hermanos, a los hermanos más oprimidos, a los hermanos que la están pasando mal y a los hermanos que son esclavos de muchos yugos que el mundo presenta. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Espíritu de Dios, para que esta enseñanza jale, pero que sobre todo la podamos encarnar en nuestras vidas. Espíritu Santo, quédate con nosotros y que podamos aprender mucho más de ti. Lleva todas estas súplicas al Padre para que las transforme según santa voluntad, ya que Él es digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como les dije, voy a presentar, voy a proyectar lo que vamos a ver el día de hoy, que como les dije, a mí es un espectáculo de carta. Estamos viendo como siempre la pantalla. Cuando tengo dos pantallas ahí me cuesta un poco saber. Estamos viendo la pantalla nada más, ¿verdad? Perfecto. Entonces, como ya sabemos, este es el módulo 2. Y siempre me gusta recordarles que estamos en el módulo 2 y el cual hemos titulado Vida y Escritos de San Pablo. Y siempre hemos dicho que lo vimos el módulo 1 de que gran influencia en el Nuevo Testamento era la concepción paulina y la mirábamos, pues, no como en total, pero sí la mirábamos influenciada. Entonces, era bien importante poder estudiar su vida, sus escritos. Ya pues, al día de hoy ya llevamos 2/4 leídas. Entonces, hoy vamos a terminar la tercera. Como les dije, vamos a ir en orden cronológico, en orden que según los biblistas fueron escritas fueron escritas las cartas. Permiso. Fueron escritas las cartas. Entonces, ya vimos Tesalonicense primera, vimos Primera de Corintios y hoy la carta a los Gálatas. Entonces, vamos a comenzar entonces. Primero, la carta a los Gálatas. Antes de entrar a la carta a los Gálatas, siempre es bueno hacer un resumen de lo que hemos visto en la primera carta a los Corintios que vimos en 2 clases. Mirábamos que la unidad de la iglesia era el Espíritu Santo. Recordábamos cómo Pablo defendía su apología y aparte de eso, cómo él trataba de mantener la unidad. Cuando habían grupos que decían yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, que eran los más difíciles, los espiritualistas. Entonces miramos cómo él nos mostraba la unidad en el Espíritu Santo. También Pablo, ya que era un lugar donde había mucha libertad, el libertinaje que conocía el mundo, Pablo replantea la fórmula de libertad.
Y él empieza a entender y dice, somos libres en la medida que ayudamos al otro. Pero esa fue una concepción que yo les expliqué así, de lo que se puede sacar del texto. Hoy vamos a ver literalmente dónde dice. Y cómo Pablo esa libertad la lleva a otro peldaño. Y después la va a llevar mucho más arriba, porque la carta a los Gálatas es el corazón de la carta a los Romanos. Eso es bien importante entenderlo, porque es como, es como que Pablo cuando escribe Romanos se explaya completamente en este término de la libertad. Entonces, ya este 1 Corintios, ya empieza a hablar de la libertad, porque Pablo, recordemos que Pablo era un judío, eso lo vamos a ver hoy, un judío el cual era celoso de la ley. Y si no se cumplía la ley, había que matar a la persona que no lo cumplía, o había que castigarla. Entonces, de ahí, Pablo ya andaba con una línea que con el cristianismo fue todo lo contrario. Mirábamos esos ministerios del celibato, del matrimonio, que eran para el crecimiento de la comunidad. Perdón. Los carismas, miramos que era un regalo de Dios, igual para el desarrollo de la comunidad. Como estamos viendo en todas las cartas, Pablo está reforzando el sentido de la comunidad. Recordemos que el sentido de la comunidad es el principio que Dios quiere para nosotros. Es un regalo que Dios quiere para nosotros. Desde las leyes del Sinaí, les explicaba yo en una asamblea, desde ahí, cuando Dios da las tablas de la ley, el principio es el principio de que formemos comunidades. Pablo lo entiende perfectamente. Y Pablo lo que hace es ayudar a las comunidades, formar comunidades y después pastorearlas. Entonces, en el pastoreo se buscan a perder un poco. Y es ahí donde Pablo exhorta por medio del amor, por medio de la caridad, por medio de, un, de una enseñanza no a base de leyes, sino a base de amor y de cariño. Y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Y luego que la resurrección era una realidad de salvación, también lo mirábamos en 1 Corintios 15, que Pablo nos muestra que la manera que Dios es glorificado es dando vida. En la manera que damos vida, en la manera que somos pro existencia, pro vida, vamos a ser como Dios. Vamos a actuar como Dios actúa en la vida. Entonces, ya entrando a la carta, a los que nos compete el día de hoy, la carta de los Gálatas, vamos a dar un par de datos generales. Yo les voy a estar mandando probablemente mañana un PDF chiquito, cortito, de unas 6 páginas, de más datos históricos. Yo me quise meter más a la enseñanza en sí y no tanto a la historicidad. Hay mucho que aprender de la historia de las Gálatas, pero para una hora consideraba que era más importante lo que vamos a ver. La carta a los Gálatas está dirigida a una comunidad en Asia Menor, no es una comunidad específica, no es los Corintios, por ejemplo, no es Tesalónica, no, es una región de Galacia, en la cual hay un montón de comunidades. Entonces, Pablo en uno de sus viajes se queda ahí y todas esas comunidades las unifica y dice los Gálatas, pero lo que Pablo está hablando es una región, la región de Galacia. Eso nos lo explica Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, en el verso 21, cuando dice que Pablo, después de pasar por Galacia, llega a Éfeso y desde allá les escribe más o menos para el 53 o 54, después de que ha escrito la primera carta a los Corintios. Es bien interesante entender ese paso de Pablo en Éfeso, porque a pesar de que muchas veces o está preso o está en casa, Pablo se siente súper seguro. Pablo se siente súper feliz en Éfeso, como les digo, a pesar de estar en cárcel. Entonces, es una facilidad para escribir y es ahí donde él saca todo su despliegue y hace una apología, como esta carta es una apología, la verdad. No intentamos apología como lo que hacen un montón de personas que lo que hacen es defender dogmas y esas cosas. No, Pablo lo que hace es defender la gracia y la gracia versus la ley. Y esta carta de hoy es gracia versus la ley. Es la gracia que Dios nos ha regalado sin hacer nada a nosotros, sin tener que cumplir nada. Pablo la muestra y eso es a lo que se enfrenta contra los judaizantes que iremos viendo poco a poco. Entonces, en ese estadio de 3 años, Pablo escribe esta carta con un sentido teológico y espiritual bellísimo. Desde el punto de vista histórico, es la tercera carta del cuerpo proto-paulino. Recordemos que proto son las 7 cartas que dicen los especialistas que salieron de la mano de Pablo o dictadas por Pablo. En esta carta, con mucha apología, desde Éfeso, donde es considerado un lugar cómodo para Pablo, lo que les decía, ya sea estando en cárcel, en casa, él se siente libre, se siente que no le debe nada a nadie y se siente que la libertad de él siempre va a ser hacer el bien por el otro, a pesar de no quedar bien con ciertas personas.
Él entiende que la voluntad de Dios es que el otro sea feliz, que el otro sea libre. Entonces, a pesar de que puede caer mal, él lo sigue haciendo. Y él lo va a decir en esta carta. En Hechos 13, versos 14 y 23, y en 16 del 1 al 5 nos cuenta este pasaje exactamente cuando Pablo llega a Galacia, cuando hace ese recorrido que dice que Pablo enfermó y un montón de cosas. Entonces vamos a ver, les dije yo el horizonte epistemológico, o sea, la línea de acción de la carta. Son tres tipos de apología que hace Pablo. La primera, que es una apología como él siempre hace, y les comentaba en Corintios, era que él defiende su apostolado, porque como Pablo no pertenecía al grupo de los 12, entonces Pablo empieza a decir que él es apóstol no por la carne, no por un hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Entonces, desde ahí empieza a defender su apología. No es lo más importante este apostolado de él, pero sí es algo que él suele hacer en todas sus cartas. Como segundo y más importante es la defensa de la gracia versus la ley. Estas cartas mal entendidas termina pasando lo que pasó con la Reforma Protestante en el 1534 y 1517 con los calvinistas, 34 y 17 con los protestantes, que se termina entendiendo mal nuestros hermanos. Yo no sé nada en contra, a mí me gusta leer libros de ellos, me gusta aprender de ellos, pero realmente hubo un mal entendimiento de lo que era la gracia, de la justificación por la fe. Entonces, vamos a tratar de llevar la línea que consideramos que es la correcta siempre para poder mantener nuestra fe intacta y que poder aprender todo lo que es esta de la gracia como Pablo nos la quiere mostrar. Y como último nos da unas leyes, y es la ley de vivir en el Espíritu, la cual es una ley de vivir en la gracia, una ley de dejar eh, toda todo yugo de la ley carnal que decía Pablo. Acá, toda esta apología comienza de una parte y es de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Yo ya se los he dicho y se los voy a repetir todo el tiempo que sea necesario. La Pascua es una sola realidad. Claro, Lucas la proyecta en tiempo, lo proyecta de manera pedagógica y la proyecta en tiempos. Y dice jueves pasión, viernes la muerte, el domingo la resurrección, 40 días después la asunción. Eso es una realidad, teológicamente hablando, es una sola realidad. Pero Lucas la muestra de manera pedagógica. ¿Y qué pasa? Yo les comentaba en 1 Corintios, cuando hablábamos de la Eucaristía, y les decía que es ahí donde nosotros nos comíamos el misterio pascual. Al día de hoy, en cada Eucaristía nos seguimos comiendo el misterio pascual. Cuando el sacerdote dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, nos estamos comiendo el misterio pascual. Entonces es bien interesante ver que Pablo, el punto de partida para Pablo es el misterio pascual. Es de ahí donde surge toda la experiencia del cristianismo para Pablo. Avanzamos siempre con datos importantes. En este momento vamos a adentrarnos ya a la carta. Pablo, después de entender y reflexionar sobre la Pascua de Jesús, entiende que la salvación llega desde su conversión. Claro, habrán diferentes etapas para cada evangelista. Por ejemplo, para el evangelista Marcos, la salvación comienza desde el bautismo del Señor, no antes, no desde que se encarnó, perdón, no desde la anunciación, no desde que se encarnó, no. Para Marcos la salvación comienza con el bautismo. Es por eso que el Evangelio de Marcos comienza con el bautismo. Para Mateo la salvación comienza con el anuncio del ángel a José. Por eso comienza el Evangelio. Es bien interesante que entendamos esto. Por eso comienza el Evangelio con el anuncio a José. Luego para Lucas, con la anunciación a María, ahí comienza la salvación. Ya Juan, quien escribe casi 60 años después de la muerte de Jesús, dice, no, la salvación es desde siempre, desde que el Señor nos pensó, desde ahí estamos salvados. Y uno se pregunta, yo me preguntaba, ¿y cuál es el día, cuál ha sido, qué consideraba para mí? ¿Quién me puede? Bueno, voy a hacer una pregunta a ustedes y ahí activen los micrófonos, el que quiera participar. ¿Cuál es el día más importante de su vida o cuál es el día que comenzó su salvación? A ver quién me quiere dar con solo uno nada más. ¿El día más importante de su vida o el día que consideren que fue su salvación? Yo creo que a mí me sirvió mucho chiquita, pues mi mamá me llevó a un retiro de iniciación y ese fue el día que comenzó a transformarse mi vida.
en ese pequeño retiro de iniciación en la Miraflores. Perfecto, perfecto. Eso mismo yo cuando yo aprendí estas cartas, decía, el día más importante de mi vida fue el 19 de septiembre del 2019, decía, como verán hace poco. Pero fue el día que me encontré con el Señor. Pero después de la reflexión y la meditación y aprender un poco más, dije yo, no, realmente el día más importante para mí fue el bautismo. Porque fue el momento en el que me pusieron, en el que el Espíritu Santo, apareció en mí. Y después decía, no, pero es que fue cuando mi mamá y mi papá se amaron y hubo la concepción. Desde ese día, para mí es el día más importante para mí. Entonces, en la medida que tenemos más reflexión y toda esta cosa, y uno mira a los evangelistas, y dice uno, de verdad que el Señor me tiene, la salvación comenzó desde que me pensó el Señor a mí, pues, desde antes de la concepción. Entonces, es bien interesante poder entender esto y vamos a ver para Pablo cuándo comienza la salvación. Les quiero pedir que me ayuden. Quien pueda leer Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Ahí está. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tengo dicho, lo tenemos dicho también, ahora lo repito. Si algunos anuncia un evangelio distinto al que habéis recibido, sea anatema. Porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Ahora vamos. Entonces, miren qué bonito esto. Vamos a ir leyendo varios pasajes. Probablemente no los leamos los 6 capítulos de corrido, pero vamos a sacar ciertos extractos que nos van a dar líneas de entendimiento aquí. En Gálatas capítulo 1, en el verso 6 y 10, Pablo empieza a hablar un poco de su apología y es este encuentro que tiene contra los judaizantes. Primero, que Pablo nos dice que el Señor nos ha llamado por la gracia. O sea, la gracia, la salvación es gratis. Realmente nosotros somos salvados por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por el amor que nos tuvo el Señor. Y nos salva por medio de Jesucristo, pero nos salva por amor. Yo les dije, en algún momento vamos a explayarnos un poco en ese dato, porque pues al día de hoy la concepción paulina tuvo que haberlo mostrado así, de que la salvación vino por la muerte del Señor. Entonces uno se pregunta, ¿y Dios es tan bueno que mandó a matar a su hijo? Entonces, ¿qué me puede hacer a mí? En 2 Corintios nos vamos a explayar un poco de eso, pero sí es bueno que sepamos que Dios nos salva por amor. Nos ha salvado por amor que nos tiene. Y nos ha enviado a su Hijo a enseñarnos a amar. Y eso es lo que yo decía, es increíble que nosotros no ocupamos hacer nada. Ya vamos a ver, cuando les digo no ocupamos hacer nada, pero la salvación no requiere sacrificios, no requiere, hay que ir al templo a hacer sacrificios como hacían los judíos, no. La salvación es completamente gratis, pero hay una responsabilidad y esa es la que le tenemos miedo, la responsabilidad que conlleva esa salvación. Entonces primero dice que nos llamó por su gracia, o sea, nos ha llamado desde el inicio gratis. Luego dice que estos judaizantes, ¿quiénes eran los judaizantes? Eran los que eran judíos antes y se convertían al cristianismo, pero querían seguir teniendo prácticas judías. Querían seguir cumpliendo los 613 preceptos, tal vez no los 613 preceptos que tiene el judío, pero sí la mayoría. Que había que hacer ciertas cosas para poder aceptar el cristianismo o pertenecer al cristianismo. Ya no solo era el bautismo, sino que había que hacer un montón de cosas. Y ya vemos después en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, cuando habla de que ellos están discutiendo por la circuncisión. Ese era uno, por ejemplo, de los aspectos judaizantes. Entonces Pablo hace una defensa completa contra esta gente.
Entonces, esta gente decían que la salvación se ganaba o que había que trabajar por la salvación. Luchar por la salvación, como que si la lucha de Jesucristo no importara, como que la muerte de Jesús no hubiera importado absolutamente nada. Entonces, permítanme. Entonces, como que eso no hubiera importado, pues, como que al final la muerte del Señor era nada. Entonces, había que cumplir más cosas, como que ya Jesús no había hecho algo, pero todavía nos hacía falta más a nosotros. Entonces, Pablo dice, y es que no cuenta el sacrificio del Señor. Entonces, él dice, vienen a deformar el evangelio de Cristo. Vienen a deformar de que Jesús nos viene a salvar, de que Jesús nos muestra que el ser humano está encima de la ley, de que Dios quiere la plenitud del hombre, de que Dios quiere que el ser humano sea salvo por la gracia. Y además exigían cumplir preceptos, exigían cumplir normas para poder ser salvo, para poder cumplir la ley para ser salvo. Recordemos que el judío consideraba en el tiempo de Jesús que cumpliendo los mandamientos o la ley o la Torá, lo que está en los 5 primeros libros de la Biblia, él en la observancia, en el cumplimiento, era salvo. Quien no hacía esto era un pecador. Y al ser pecador venía el castigo de Dios. Entonces, es bien, ya lo vamos a ir viendo poco a poco en todo el capítulo, pero esto son como las líneas importantes de este verso. Luego dice, sea anatema. Anatema es que sea maldito. Maldito en el aspecto de que eso yo no les he enseñado eso. Tienen que desecharlo, tienen que botarlo. Porque entonces el sacrificio de Jesús quedó en nada. Entonces, les dice Pablo, o sean judíos, o sean cristianos, pero no sean judaizantes. Porque ser judaizante deforma completamente la enseñanza. O se le da la espalda a Jesús y se hacen judíos y siguen cumpliendo las leyes, o se le da la espalda al judío y se hacen el cristianismo y venga la gracia. ¿Qué quieren? Pero no se queden en el camino intermedio. No se queden poniéndole cargas a la gente. Entonces Pablo ataca a toda esa gente de esa manera. Pablo se siente tan libre, miren lo que dice el verso 10. Él no busca el favor de los hombres. ¿Por qué? Porque Pablo entiende, y esto es bien importante porque a veces no confundamos que el coordinador o el líder nos diga una cosa y no querramos nosotros hacerle caso a lo que hace Pablo aquí. Pablo entiende una cosa, que él está haciendo libre a la gente, que él está dando libertad por medio de Cristo, que él está enseñando el evangelio de Jesús, el evangelio de Jesucristo, para dar libertad a la gente. Entonces, ¿qué pasaba con los coordinadores? Ellos no hacían la libertad. Ya vamos a ver cuando él se enfrenta a Pedro en este momento. ¿Por qué? Porque Pedro estaba siendo de los líderes que eran judaizantes. Pedro, después de sentarse con los gentiles y disfrutar el momento, cuando se vuelve a juntar con Santiago, ya se le olvida y empieza a meterle en la línea judaizante. Entonces ahí es donde Pablo se le dice, o la ley o la gracia, le dice, ¿qué te pasa? O es que Jesús no murió por esto. Entonces, es bien interesante. Entonces, esa es la primera línea. Pablo está en contra de estos judaizantes. ¿Por qué? Porque a la comunidad de Galacia, de alguna u otra manera, y Pablo lo expone en esta carta, todavía les gustaba ser niños. ¿Qué quiere decir ser niños? Que todavía les gustaba que le dijeran qué hacer. No les gustaba todavía la responsabilidad. Entonces, cuando les decían hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, entonces ellos bien mandaditos los hacían. Entonces, Pablo en el capítulo 3 les dice, les pega una gran regañada de orden que la Biblia nos trata de ocultar un poco, pero lo que les dice es fuertísimo. Pero vamos a ir adelantando un poco de lo que nos dice Pablo en este momento. Vamos a hablar un poco de la biografía de Pablo. Vamos a ver, siempre siguiendo el capítulo 1, vamos a leer qué nos dice capítulo 1, versos 13 al 20. ¿Alguien que nos pueda ayudar? Capítulo 1, versos 13 al 20. Está. Capítulo 1, versos 13 al 20. ¿Cómo estamos? Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla.
Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de ahí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Palabra de Dios. Claro, Señor. Miren qué belleza aquí, va, que Pablo nos cuenta un poco de su biografía. Y aquí, como ustedes ven, yo tengo elementos resaltados que es bien interesante que ustedes los puedan tener para que puedan saber qué es lo que estamos explicando. Primero, que Pablo dice mi conducta anterior en el judaísmo. Pablo siempre, en Hechos de los Apóstoles, tanto en Filipenses como en esta carta, él se hace mostrarnos que es un judío pura sangre, por decirlo así. Entonces, que él velaba celosamente las tradiciones de sus padres, dice, al punto de llevar a la gente a ser lapidada, como pasó con Esteban. Imagínense, como la Biblia, me gusta la Biblia que leyó Lupita, que decía fanatismo. Ese era un fanatismo. Claro, él creía que estaba en lo correcto y él llegaba al punto de matar a la gente, pero que imagínense este punto, de llevar a la gente a morir, significaba que la gente no valía nada ante la ley. Y ahora viene Pablo a dar todo por el ser humano porque la ley ya no importa. No es que no importa, sino que la ley se quedó atrás, fue superada por la gracia. De no importarle nada el ser humano a importarle todo, a dar la vida por el ser humano, a decir me gastaré y me desgastaré por ustedes. Cuando antes lo que hacía era buscarlos para llevarlos allá y que los mataran o los lapidaran o los castigaran o no sé, no sé qué. Pero vamos a esa concepción. Imagínense lo que muestra el cristianismo, lo que está mostrando ese evangelio de Jesucristo. Cómo el ser humano de ser aplastado, de estar ahí abajo, pasa a ser lo más importante. Y hay que luchar por la integridad y por la dignidad del ser humano. Entonces Pablo, imagínense aquí, no le importa qué van a decir de él. Lo que él intenta es recuperar al ser humano, reintegrarlo a la sociedad, siguiendo lo que hizo Jesucristo. Entonces, es interesantísima esta, cuando vemos la gracia, desde esa perspectiva nos damos cuenta que no solo es decir, no dejo de hacer preceptos, no, esas cosas, preceptos, leyes, no. La gracia realmente es reintegrar al ser humano a la sociedad, es luchar por el ser humano, es que podamos ser una comunidad todos juntos. Eso es la verdadera gracia y ya les estoy dando unas ideas para que vayamos comprendiendo la carta. Para Pablo la salvación, bien, imagínense, desde su nacimiento. Él entiende, imagínense esta carta que fue escrita para el 54, Jesús muere para el 30, han pasado 24 años. 24 años y para Pablo la salvación de él vino desde que estaba en el seno de su madre, que no entendió por tradición cuál era la voluntad de Dios. Esos casi 24 años de vida fue otra cosa, pero que Dios lo salvó desde que estaba en el seno de su madre. Si hubiera leído a Juan, Pablo hubiera dicho, no, desde que me pensó, desde allá atrás, todavía más atrás. Pero a mayor tiempo, mayor reflexión, a mayor tiempo, repito esto, mayor reflexión. Pablo dice que tuvo a bien revelar a su Hijo, que Jesús mostró la cara de Dios en el mundo. Miren, esto es bien interesante porque nunca antes un hombre había mostrado la cara de Dios como la mostró Jesucristo, ni va a haber un hombre que la muestre de esa manera. No hay manera. Por eso decimos que Jesús es Dios, porque mostró la cara de Dios, porque mostró algo. Imagínense, yo reflexionaba y decía,
cuando estaba preparando esta carta decía definitivamente que el ser humano no valía absolutamente nada. Dependíamos de leyes, de la ley decidía si moría o no moría. Parece mucho al día de hoy porque es que la sociedad nos sigue metiendo ese montón de leyes y es cuando nos damos cuenta. Por ejemplo, uno dice que me paso un semáforo, por ejemplo, yo estoy incorrecto porque la ley me lo dice, pero si no me lo dijera la ley no me diera cuenta. Entonces Pablo les muestra que con las leyes lo que lo hacen sentir a uno es culpable, lo que lo hacen sentir a uno es indigno. Entonces Pablo les dice, la ley queda superada con la gracia. Entonces Jesús, esta gracia que nos muestra que la ley, insisto en esto, la ley queda atrás y es la gracia ahora, es el amor lo que nos mueve. Y luego dice, el hermano del Señor. Este es que quede claro, Santiago el menor, no el apóstol. Ya cuando Dios mediante vamos a ver un curso ahí más adelante del Jesús histórico, tal vez en un año por ahí. Ya vamos a ver quién es este Santiago el menor. Lo que sí es interesante ver, dice Santiago Ijarro Porto, cuando él explica cuando él hace un estudio de Hechos de los Apóstoles, dice que Jesús tuvo diferentes tipos de discípulos. Entonces, los discípulos cercanos o sedentarios eran los que andaban con él. Luego, después de la muerte del Señor, los discípulos se dispersan y surge otro grupo de discípulos más grande. En esos aparece este Santiago, que es el Santiago el menor, y es el que se queda como obispo de Jerusalén, es el que Pablo habla en Gálatas, es el que Flavio Josefo, un historiador judío, también nos cuenta de él. Pero bueno, lo importante es saber eso ahorita. Entonces, continuando con la carta de los Gálatas, Pablo también nos cuenta lo que sucedió en el concilio de Jerusalén, como les dije yo. ¿Qué pasó en el concilio? Eso lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Fue para el año 49, más o menos. Probablemente, yo me imagino que la iglesia para este 2049 va a celebrar el segundo concilio de Jerusalén, haciendo alarde de lo que pasamos en el 49. Como también asumo yo que para el 2030 va a ser, va a ser la celebración de los 2000 años de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, que van a ser, me imagino, una gran fiesta la iglesia, lo que vamos a tener. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta Pablo de esa experiencia que tuvo en el concilio, porque después le cuenta a los Gálatas y él les dice, yo tuve que luchar contra esto. Esta se la voy a leer yo. Hechos de los Gálatas 2, capítulo 15 al 19. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, consciente del hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo, en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justicia por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por la obra de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿estará Cristo al servicio del pecado? De ningún modo, pues si vuelto a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí mismo. Amén. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza, pero hay muchos aspectos importantes en esto, y es esa experiencia que tiene Pablo de luchar contra esta gente. Entonces Pablo lo que nos cuenta es que el concilio de Jerusalén, lo que habían eran muchos judaizantes, o sea, como les dije, judíos que se bautizaban por la iglesia, pero querían seguir teniendo prácticas judías. No entendieron que el cristianismo se desligó del judaísmo definitivamente. Y Pablo arremete contra ellos cuando explica lo que les dije, que él era un judío de nacimiento. Pero aquí hay algo bien importante, y es, Pablo dice que el hombre no se justifica por la ley, sino por la fe en Jesucristo. No entendamos la fe, y este es el punto bien importante. La fe tiene 4 aspectos, tiene 4 dimensiones de fe. Nosotros podemos decir,
yo tengo fe y es lo que vamos a probar hoy. Vamos a decir en qué fe estamos. Primero, la fe puede ser como hipótesis. Decir, yo creo en tal cosa, pero al final pues no la puedo comprobar. Entonces me quedo solo en suponer. Fe de opiniones, de lo que me cuentan los demás. Fe de que el Señor sanó tal cosa, de que otra persona, de que el Señor hizo esto, pero me quedo nada más en opiniones. Esas dos fe no las tenemos para nada, hay que sacarlas. Luego viene la fe de certeza. La fe, una fe que se acerca más a la vida de Pablo, y es de estar seguro de que el Señor siempre está ahí, de que el Señor lo impulsa, de que el Señor quiere que usted forme comunidades, de que el Señor quiere que usted lleve su espíritu a todos lados y que sobre todo no desligue la fe de las obras. Me decía, una vez tuve un diálogo con un tío y me decía, pero es que, porque él es evangélico, me decía, las obras no justifican al ser humano. Yo le decía, me decía, mira Pablo lo que dice, yo le decía, pero es que no se entiende el pensamiento de Pablo si no se ve que Pablo, cuando Pablo entendió fe, era que la fe era todo, dar todo por el otro. Desde su dinero, desde sus trabajos, desde sus manos, desde su conocimiento, es todo por el otro. Claro, si lo entendemos mal nos quedamos diciendo, no es que solo creo, y no es así. Ya después tendrá que venir Santiago, el autor de el redactor de la carta de Santiago, o Mateo, y decir, no solo en la fe, sino también obras, porque entendieron mal el concepto de fe. Y la cuarta dimensión es entregar, que lo que les digo que es lo de Pablo, entregar todo por el otro. Es ahí, si cuando dice Pablo, ya no vive en mí, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es que estoy haciendo lo mismo que el Señor, entregándome por el otro. Entonces uno dice, y las obras ahí están. Después dirá Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te muestro mi fe. Lo podemos decir, muéstrame tu amor sin obras, que yo con mis obras te muestro mi amor. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que por la ley, nadie se justifica. Por la ley nadie es salvado. ¿Qué quiere decir justificación? Es Dios salvando al ser humano. Porque Dios sabe que somos como patitos. El patito lo que hace es dar un paso y cagadita. Otro paso y cagadita. Entonces, Dios entiende eso. Dios sabe que somos patitos. Pero Dios entiende que nosotros no somos el pecado, pues. En aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, yo se los dije cuando miramos 1 Corintios, era que el ser humano era pecador y había que matar al pecador, porque el pecado era la única manera que acabara matando al pecador. En el tiempo de Jesús, ya el ser humano es pecador, pero puede seguir adelante. Claro, va a depender de él seguir avanzando, pero ya por el pecado no nos matan. Ya tenemos, Dios nos sigue amando, pues independientemente de lo que hagamos. Yo cuando me di cuenta de esa realidad, yo me sentí tan liberado, dije yo, definitivamente que, y es donde uno dice, yo tengo que dar más por el Señor, porque si Él me ama con todas mis limitaciones, con todas mis miserias, con todo lo que yo tengo, y con lo pecador que sigo siendo, ¿por qué no dar más? Yo tengo que dar más. Y no es que yo sea pecador, no, que cometo errores, que es una realidad, pero yo no me quedo en el pecado. Que fui alcohólico, sí, pero yo no me quedé ahí. Que fui fumador, sí, pero yo no me quedé ahí. Que fui tal cosa, sí, pero yo no me quedé ahí. Y es avanzar, es ir avanzando, dándonos cuenta de que el Señor nos ama como nosotros, tal cual somos nosotros. Y nos está esperando que nosotros demos ese cambio de vida para que pasemos a la gracia. Entonces, acá resulta que también nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque es que decían ellos que lo que les dije al inicio, que la muerte del Señor no valía nada. Entonces decía Pablo, entonces de nada sirve de seguir al Señor, pues. Entonces, Pablo ahí trata y dice, yo por la ley he muerto a la ley. Pablo ahí es donde rompe completamente con el judaísmo y dice, ya la ley a mí no me mueve. Porque antes, y esto es parte de su biografía, antes, a él lo que lo movía era cumplir la ley, era ser celoso de la ley, era hacer todo lo que la ley decía. Pero Pablo ha muerto completamente, y miren qué hermoso es esto, que Pablo siendo judío, siendo fariseo y siendo un celoso de la ley, dice, esto no sirve,
Esto no sirve. Y es ahí donde Pablo se rompe y entra, y es donde entra el Señor Jesús y entra el cristianismo. Imagínense que un judío, que un fariseo, que un celoso de la ley diga esas cosas. Entonces Pablo se enojaba y decía, ¿cómo es posible que podamos seguir en esta línea? Y ahí es donde Pablo dice, es Cristo el que vive en mí. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está haciendo, lo que le dije en un inicio, la fe en Jesucristo es esa, es hacer lo que el Señor hace por el otro. Creo que aquí hay un problema en la presentación, por eso no me está cuadrando. En el capítulo 2, verso 15, proclama su evangelio, como digo, el hombre se justifica no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Qué entendemos por fe en Jesucristo? Hacer lo que el Señor hizo por nosotros. No solo es creer, no solo es decir, sí, Señor es mi Salvador, levantar las manos y ya. No, 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 no. Aquí es todo. Aquí entra toda la realidad del ser humano. Y dice que por la ley nadie será justificado. Vamos a entender algo, y esto es bien interesante para que podamos entender la carta. Si hemos escuchado bastante de justicia, justificado, y la ley, y uno dice, ajá, pero ¿qué entendían antes? Pues vamos a explicar primero, vamos a explicar dos elementos importantes. Uno es justicia y otro es pecado. Justicia en el Antiguo Testamento era darle a cada quien lo que se merece. Al transgresor de la ley viene el castigo y Dios o lo mata o le manda enfermedades y lo va matando poco a poco. Así dice Ezequiel 18. El que peca, ese morirá. Si no lo mata de un solo, lo va matando con enfermedades. Con la lepra era una enfermedad que Dios la mandaba, porque como era un hombre pecador o porque sus padres habían pecado, entonces ahí le viene la venganza de Dios. Lo que yo le hago, lo que yo mal hago, lo que yo hacía, eso me venía. Si yo era malo, me venía lo malo. Si yo era bueno, me venía lo bueno. Esa es la justicia en el Antiguo Testamento. Entonces, a todos estos, a los cieguitos, ¿por qué Jesús va a toda esa gente? Para mostrar que Dios está a favor de todos, que Dios no manda esas cosas, que Dios no manda castigos, que Dios no manda cruces, que Dios no manda enfermedades. Por eso Jesús sana, por eso Jesús levanta de camillas, por eso Jesús sana de las lepras, por eso Jesús resucita, porque incluso ni la muerte la manda Dios, sino que Dios está a favor de la vida. Por eso vemos a Jesús haciendo todas esas cosas. Pero la justicia del Antiguo Testamento era esa. ¿Qué pasa ahora con la justicia del Nuevo Testamento? La justicia es declarar inocente al pecador. Es decir, a pesar de que hemos pecado, somos inocentes ante los ojos de Dios. Claro que fallamos y que nosotros nos alejamos de Dios, no Él de nosotros, como creían en aquel tiempo que Dios se alejaba de ellos. Nosotros lo que hacemos es que nos alejamos del Señor. Ayer me tocó dar un tallercito a la San Juan Bautista Kennedy y decía una hermana que tiene cáncer y esas cosas, ella decía, pero tengo miedo, y es alejarme del Señor, que cuando yo me vaya a morir, decía ella, que se me olvide que el Señor está conmigo, o que, perdón, dijo, que no sienta al Señor. Y yo le decía, mire hermana, le digo yo, de la única manera que usted no va a sentir al Señor es que usted no lo quiera sentir, porque el Señor ya se dio en usted. Por medio del cristianismo entendemos que el Espíritu de Dios ya se entregó a nosotros. ¿Cuándo se entregó? Para el cristianismo, desde la cruz, y para el Evangelio, para el Hecho de los Apóstoles, desde Pentecostés. Pero si me quiero ir más atrás, me voy para Marcos, Mateo, y para Juan, desde la cruz. Desde ahí ya tengo el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo voy a dejar de sentir cuando yo no lo quiera sentir? No es que Dios se va a ir de aquí, no, Dios ahí está. Lo que voy a hacer es taparlo y ponerle un montón de cosas y no darme cuenta que Él está ahí, porque esa es una gracia que Él nos ha entregado. Y eso desde ahí nos quiere declarar inocentes, pero nosotros no lo dejamos muchas veces. Dios te dice, no importa lo que hagas o cómo te comportes, nunca, jamás dejaré de amarte. Y esa es la justificación. Que nunca, nadie nos podrá, dirá Pablo después en Romanos 8:38, nadie nos podrá separar del amor de Dios, y hace una apologética bien hermosa ahí que la vamos a ver en su momento. Otra cosa que hay que ver, entender, es el pecado. ¿Cómo funciona el término pecado? Pecado para nosotros en español solo hay un término y es pecado. Y nosotros decimos o pecado capital o pecado venial. En griego hay dos pecados. Hay dos términos para pecado. Primero está hamartía, que hamartía, imagínense, el significado de hamartía es
¿Han visto ustedes los que tiran flechas? ¿Va? Agarran el arco, tienen una puntería. Entonces, fallar en la puntería, eso se llama jamartía. Pero ya en términos cristianos es romper una relación absoluta con el Señor. Es romper completamente la relación con Dios. De esa nos vino a salvar el Señor Jesús. Nos salva por el amor y nos muestra que vivamos en el amor, nunca, jamás vamos a romper relación con el Señor. Siempre. Ahora bien, si no vivimos en el amor, la vamos a romper. Y el otro es la paraptómata. Paraptómata son pecados, lo que le llamamos como pecados veniales. Pero, ¿qué es lo que hace ese pecado venial? En la medida que va aumentando, lo que pasa es que rompemos con el Señor, nos vamos alejando, no rompemos, sino nos vamos alejando de la comunión con el Señor. Lo importante en todo esto es tener comunión con el Señor. Entonces, la comunión es la única manera que la rompa, es la jamartía. Y esa ya no puede existir, a menos que ustedes se separen, porque esa el Señor Jesús nos vino a salvar y nos vino a entregar esa relación que ya no se rompe. Pero lo que puede hacer es que nos vamos separando y eso se va separando por medio del paraptómata. Pero nosotros los cristianos católicos tenemos una bendición inmensa y es la reconciliación. Ese sacramento es el que nos limpia los paraptómatas y nos vuelve a meter en la relación con el Señor. ¿Para qué? Para que vivamos en comunión con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque el ser humano, por su propia naturaleza, no tiene la capacidad de acabar el mal en su interior. Ese mal no puede ser acabado con Feng Shui, ni con yoga, ni esas cosas. Manera, no hay una manera de eso. La única manera es con el Señor, viviendo en su interior. ¿Para qué? Para que podamos tener una comunión. Es la única manera de que el mal se venza. Por eso Jesucristo venció el jamartía. Entonces ya no hay manera de separarnos. Él está así como ¿se acuerdan que les dije en 1 Corintios? En la asamblea miramos aquel pasaje de 2 Corintios 1, en los versos 3 y 4, que decía que Dios es la fuente de consuelo, porque Dios Padre está así, esperándonos con los brazos abiertos para abrazarnos y para tenernos en comunión con Él. Que nosotros, el problema es que no queremos ir con Él, no nos queremos dejar abrazar, ya ese es nuestro problema. Pero la cuestión es que podamos vivir en unión con el Señor. Entonces, cuando ya entendemos estos términos de justicia y de pecado, nos quedamos con la justicia del Nuevo Testamento. Y hay algo hermoso en esta justicia del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, recapitulando una idea que no quiero que se me vaya, en el Antiguo Testamento nos enseñaron la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, o no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. El problema es que cuando nosotros enseñamos con esa ley de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, la persona se vuelve pasiva. Y es más, y nos vienen y nos dicen, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me quedo sentado y no hago nada. Ya, y según esto, yo estoy haciendo lo mejor de las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque nos han enseñado que no hagamos lo que no quieren que nos hagan. Entonces, como yo no quiero que me ofendan, yo no voy a hacer nada, pero tampoco quiero, por ejemplo, que no quiero ayudar al otro, entonces tampoco me vienen a dar a mí. ¿Qué pasa? Con Mateo 7, en Mateo 7 el Señor nos muestra, haz lo que quisieras que te haga. Entonces ya es más activa, ya deja de vivir en la pasividad para pasar en la parte activa y es, lo que quiero que me hagan, yo lo voy a hacer. Yo no me puedo quedar pasivo esperando las cosas, yo tengo que actuar y como yo quiero que me vaya bien, entonces yo voy a tratar a los demás bien, yo quiero que me traten bien, yo voy a tratar a los demás bien. Como yo quiero que siempre sea saludable, yo voy a saludar, como yo quiero que no me falte, yo siempre voy a tratar de ayudar a los demás. Entonces, ese cambio de justicia pasa en el Nuevo Testamento. Entonces, imagínense todas estas bellezas que Pablo les está enseñando a esta gente. Y todavía esta gente quiere seguir viviendo en esa humillación de la ley. Entonces, Pablo se enoja tanto que les pega una gran regañada. Las Biblias de Jerusalén y las otras Biblias no dicen lo que dicen. Pablo, cuando hace la defensa, se las voy a leer aquí las tengo apuntadas. Pablo lo que dice en el capítulo 3, verso 1 y 7, vamos un poco rápido porque ya de tanto hablar ni me había dado cuenta del tiempo que íbamos. Capítulo 3, verso 1 al 7, Pablo dice, oh insensato Gálatas, la verdad lo que dice es Gálatas estúpidos. Eso es lo que dice el texto en griego.
¿Qué os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Pablo está pero maleado, este man está que echa cólera, pues, que echa rayos y centellas al ver cómo Pablo les está mostrando la belleza de la gracia y ellos quieren seguir viviendo en la ley, en la opresión. Pablo sigue mostrando de que son como niños, ¿por qué? Yo me ponía a pensar en cuando leí este texto y decía, pucha, realmente que mis hijas, yo les digo qué hacer, yo las regaño, yo las castigo, a la mayor, ¿va? Porque la otra todavía no es rebelde, todavía no entiende, pero la de 3 años, yo soy el que le digo, hija, no se me paren las sillones, hija, no haga esto, hija, no haga lo otro, hija. Entonces nos mantenían en la ley lo que hace es mantener a la gente en infancia. Y Pablo lo que les muestra es, no, ustedes tienen que ser responsables de sus acciones. Dejar la ley e irse por la gracia. Claro, lo que quiere es una responsabilidad. Ya no es que me digan qué hacer. Ya no es, sino que yo puedo pensar, ser razonar, como lo vimos en 1 Corintios, por lo cual yo sé que me conviene y me conviene todo lo que haga el beneficio de los demás. Entonces, Pablo ahí está enardecido. Entonces luego viene y dice, quiero saber de vosotros una tan sola cosa. ¿Recibiste el Espíritu, oigan bien, por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo? Porque en aquel tiempo el Espíritu no había llegado. Pero entonces les dice, ay, ¿en qué momento recibieron el Espíritu? Pues, ¿lo recibieron por cumplir la ley o por la fe en Jesucristo? Dice, tan insensatos son, comenzando por el Espíritu, termináis ahora con la carne, porque estaban viviendo en la ley del Espíritu y ahora vuelven a la carne, vuelven con las leyes. Es que hay gente que le gusta defender sus cadenas, es bien yuca esta cuestión, pero no nos debemos de cansar de mostrar la gracia y la libertad que trae el Señor. ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien en vano sería el que os otorga, pues, el Espíritu y las obras, y obra milagros entre vosotros. ¿Cree que lo hace por la observancia de la ley o porque tiene fe en la predicación? Y es cuando le dice, todo lo que están viendo los milagros, las sanaciones, la liberación de la gente oprimida, ¿ustedes creen que es por la ley? Les dice, por la gracia, es por el cristianismo. Todavía al día de hoy nos seguimos preguntando por qué hay hermanos que se van del cristianismo, pero que realmente creo que no han entendido lo que es la libertad cristiana. Imagínense lo que él dice después. Si Abraham creyó en Dios y le fue repuntado como justicia, tened pues entendido que los que viven en la fe son hijos de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que Abraham, que más o menos, según la línea teológica, anda por el 1800 y antes de Cristo, y Moisés anduvo por el 1200, ¿qué pasó en esos 600 años? No hubo ley. Entonces, ¿cómo eran justificados? Por la fe. Después fue que tuvieron que venir la ley. Entonces Pablo les dice, ajá, ¿y esa gente entonces qué pasó? Pues era castigada, ¿qué onda? No, Pablo lo que les dice es, fueron justificados por la fe, por las buenas obras que hacían, por las acciones, por el amor al otro. Entonces, aquí es donde vuelve Pablo, les dice, o se van, o son de la ley y se hacen judíos, o se quedan con el cristianismo, pero no judaizantes. Ahí les recuerda que todas las obras, sanaciones que han visto han venido por el Espíritu, o sea, por la gracia, no por la ley, sino por el amor, por la misericordia del Señor, no por la ley, no por la circuncisión, no por el sexo, no por preservar el Shabbat y todas esas cosas, no por eso, sino por la gracia que era poner al hombre en el lugar que es. Les recuerda que la ley existió después de Moisés. Antes de Moisés no había ley, por eso ponía ejemplo a Abraham. Cuando miremos Mariología, vamos a ver un poco del capítulo 4, verso 4, cuando habla de Jesús, que dice que nacido en la plenitud de los tiempos, nacido de mujer en la ley, en el tiempo de la ley, es hermosísimo. Creo que vamos a ver un poquito de eso ahorita. Dice que Moisés murió para el 1200 a.C. y Abraham entre el 2000 y el 1800, o sea, esos 800 años se justificaban por la fe. Y entonces pone ese paralelo y les dice, aquel hombre se justificaba por la fe, se justificaba por seguir la voluntad del Señor. Y ustedes quieren seguir la ley de Moisés. Justificarse, como les dije, significa que Dios nos declara justos. Hay dos maneras de la justificación que hace Dios. Uno es que, por ejemplo, Roger no sé, le grita a su esposa, por ejemplo, o de repente le grita a sus muchachos, a los trabajadores.
Entonces dice el Señor, no, hombre, es que Roger se enojó, anda cansado, anda todo el día andando manejando, entonces andaba histérico y una llamada ahí, entonces ya Dios nos está justificando. Ese es un tipo de justificación, es la justificación literal. Y la justificación más profunda, como les dije al inicio, es que Dios se mete al corazón del ser humano y rompe de raíz el mal, porque no lo podemos hacer nadie, sino es Él. Entonces, la justificación de ellos es esa. Entonces Pablo lo que muestra es que eso ya está sucediendo, pero no lo quieren aceptar. Entonces, como les dije, el Señor siempre nos está salvando. Vamos a ir avanzando un poco más y vamos a ver qué dice en el Gálatas. A ver quién me ayuda a leer Gálatas capítulo 4 en los versos del 1 al 5. Para ya ir terminando esta carta, para ir viendo todos estos aspectos importantes para que después la puedan releer la carta y ya tener unas ideas de lo que nos estaba mostrando en este momento. Gálatas 4, del verso 1 al 5. Pienso yo que el heredero, mientras es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Suele estar a cargo de tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados a los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Palabra de Dios. Claro, Señor. Miren aquí, ya cuando Pablo ya explicó y ya luchó contra esos judaizantes, ahora viene algo bien interesante. Y Pablo tiene que ser duro, pues, tiene que ser duro, la verdad. Y lo que les comenté al inicio, miren lo que dice. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia el esclavo. Así los está mostrando. ¿Por qué? Porque la ley ha tenido una labor pedagoga. O sea, nos lleva pedagógicamente a aprender cosas. Pablo lo menciona como una meretriz. Una meretriz en el Antiguo Testamento era la que cuando nacía un niño y la mamá por X o Y motivo no podía amamantarlo, entonces había alguien más que venía y le daba amamantar o le daba alimento. Entonces dice Pablo que la ley, cuando estamos chiquitos, es importantísima, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda a aprender entre lo bueno y lo malo. Pero eso es cuando somos pequeños. Y Pablo lo relata y nos dice, el heredero, ojo, el heredero en menor de edad, en nada se diferencia a un esclavo. Como les dije yo, es duro lo que les dice. A mis hijas yo tengo que decirles todo lo que hay que hacer. No haga esto, haga lo otro, haga esto, haga lo otro. Claro, yo le pongo las leyes en la casa, no, ella también se los hace. Pero es esa parte, tenemos que superarla. Y por eso estamos en estos cursos, por eso estamos estudiando en esta cosa, para poder dejar esa parte e ir madurando, e irnos haciendo más responsables por nuestras acciones. Entonces, imagínense, Pablo, cómo les habla a los Gálatas, porque ellos querían seguir viviendo en la ley, querían seguir viviendo en lo que Pablo dice, en la infancia, en esa esclavitud de decirles qué hacer, qué ir y todas estas cosas. La ley nos mantendrá en la niñez, porque la niñez, si no se hace la orden, viene el castigo. Imagínense los 10 mandamientos, 7 están en negativo. 7 de los 10 están en negativo. No matarás, no cometerás adulterio, se me fue la otra que les iba a decir. Pero son 7. No desearás la mujer, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, son 7 que es no, 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 no. Y 3 que son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo los mantiene en no, 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 no. Y los preceptos de los 613 preceptos, 470, 480 eran en negativo. Los preceptos eran la ley de los rabinos, que habían de los 10 mandamientos, habían sacado un montón de cositas que había que hacer para que no se les quedara nada. De esos, de los 613, 497, 480, 490, no me acuerdo ahorita, eran en negativo, para mantener al ser humano esclavizado, para mantenerlo bajo líneas.
todavía la sociedad, incluso la religión, nos mantiene en ciertas cosas de estas. Claro, la iglesia evangélica, por ejemplo, en la iglesia católica todavía hay de esto, que el Papa está luchando mucho contra eso, por ejemplo, contra el clericalismo, contra esa situación piramidal que tiene, que lo estamos viendo en el sínodo ahorita del eclesial, pero las otras iglesias, las otras denominaciones todavía son peores. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es que no quieren que el ser humano avance, se libere. ¿Por qué? Porque se dan cuenta del fracaso, pues se dan cuenta de todo eso. Entonces, entre más miedo, entre más culpa, entre más esto, más lo mantienen al ser humano ahí. Incluso la sociedad nos sigue manteniendo en esa línea. Entonces, Jesús trae esa libertad, esa gracia. Justicia en el Antiguo Testamento, como les expliqué, no hagas lo que más no te gustaría que te hicieran. Está bien, pero no es completa. Eso lo vemos en el libro de Tobías. Y eso, como les dije, nos hace quedarnos quietos. Es como les digo, el muchacho no se mueve, pues. Tenemos tutores, tenemos administradores. ¿Qué pasa? Cuando falla, aquí viene el problema, miren, cuando fallamos, ¿quién tiene la culpa? El otro, pero yo no tengo la culpa. Cuando se golpea a mi niña en la silla, ¿quién tiene la culpa? La silla, no ella, no se fijó. Entonces, eso es la ley, lo que hace es hacer culpables a otros de lo que me pasa a mí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un joven, un joven puede dar fruto, ¿va? Puede procrear y todo, pero el joven es joven, entonces el joven quien termina embarazando a la muchacha o viceversa, ¿sí? ¿Y quién termina cuidando al niño? Las abuelas. Entonces, ¿qué pasa? El joven no es todavía responsable, no ha llegado a esa responsabilidad de ser adulto y es a la que Pablo nos quiere llevar. Entonces, Pablo está luchando contra eso y es cuando él despliega esta carta hermosísima. Ahora, como les dije, Mateo 7, haz lo que quieras que te haga. La infancia está en negativo, pero con la gracia es gratis. En el Antiguo Testamento la culpa es de otro, en el Nuevo Testamento yo soy responsable de mis acciones. Lo que yo decida hacer con mi vida, yo soy responsable de mis acciones. Claro, sabiendo que el Espíritu de Dios está conmigo y que me va a llevar a grandes cosas, siempre y cuando sea hacia el lado positivo. Gracia es la presencia de Dios en la persona. Gracia, ojo lo que les digo, gracia es la presencia de Dios en la persona. Dios toma la iniciativa para vivir en ti. Dios toma la iniciativa para vivir en mí. La gracia es lo más hermoso. La gracia, ¿por qué no le gusta a la gente vivir en gracia? Porque incluye responsabilidad con los paraptómatas. Si yo sé que ese pecado me está alejando de Dios, yo tengo que dejar de hacerlo. Y tengo que ir a la reconciliación y tengo que dejar de hacerlo y empezar a tener una relación con el Señor más sana. Ser adulto es dar fruto y responder por ellos. ¿Qué es ser adulto? Es dar fruto y responder por ellos. Ser adulto es dar fruto y responder por ellos. Y a eso es a lo que nos quiere llevar Pablo, que podamos nosotros ser responsables de nuestras acciones. Esto me ha quedado clarísimo a mí. Y yo sé que ustedes hoy lo van a entender bien, porque una cosa es la catequesis allá cuando estamos chiquitos y otra cosa es tener clases de Biblia. Allá nos enseñaron una cosa y no está mal. Hoy la estamos viendo y decimos, ok, entiendo que me tuvieron que haber enseñado así. Que no puse de mi parte para aprender lo que tengo que saber el día de hoy, estamos corrigiendo eso ahorita. Pero la evangelización, cuando estamos iniciando, tiene obligatoriamente que ser así. Una vez que avanzamos, ya viene la otra parte de llevarnos a la adultez. Y de la mano de Pablo vamos a llegar a la adultez. Vamos a llegar, y me incluyo porque vamos a llegar a la adultez. Pero de entrada tenemos, y esta parte, hoy creo que podemos aclarar muchas cosas, porque a veces decimos, ¿por qué nos enseñan estas cosas? ¿Por qué nos enseñaron estas cosas? Pero es que realmente el sacerdote no puede creer que, no puede pensar que la mayoría o son adultos o son cipotes. Tiene que hablar como para que estamos todos cipotes. Entonces, estamos en las clases de Biblia para avanzar, para ir madurando. Yo decía, ¿qué cosa va? Que nosotros aquí vemos creo que como 15, 17 personas. Y esperamos que en los próximos años, que en los próximos meses y todo esto vayan aumentando más. Ahí en la Kennedy eran 75 máquinas ayer conectadas, en las que habían de entre 2 y 3 personas recibiendo clases todos los lunes. ¿Para qué?
para ir creciendo. Esa sed, yo creo que en la medida que transformen nuestras vidas, esas personas van a ir, vamos a ir contagiando y va a haber más gente que va a querer aprender esto. Ya no voy a ser yo el maestro, de repente va a ser alguno de ustedes, pero vamos a ir avanzando a eso. En la niñez le echamos la culpa al otro. Entonces, ¿qué pasa? Miren esto es importantísimo. Aquí pongo yo, tenemos hijos resentidos como hombres. A veces cometemos el error, y esto es bien habitual, que de repente una señora y un señor, bueno, dos personas se casan, tienen hijos, y el hombre se va o con otra, o los deja tirados, o no sé qué. La madre, en su concepción, le infunde a su hijo una especie de rencor, o a su hijo una especie de rencor por el papá. Una especie de decirles que los hombres no sirven para nada, es que tu papá solo te puso a vos y fue lo único que hizo de bueno y después se fue. Imagínense lo que le causa, el daño que le causa a la criaturita, que muchas veces esos niños, ya sea niño, voy a hablar en el caso de niño, lo que hace es tenerle no rencor, sino una especie de decir todos los hombres son iguales. Entonces optan por, perdón, las mujeres, es decir, todos los hombres son iguales, entonces tienen cierto rechazo hacia el papá. Uno, a las mujeres, cuando se les dice, es que tu papá no servía para nada, todos los hombres son iguales, la mujer, ¿qué es lo que pasa? Tiene cierto rechazo hacia el hombre y entonces ya no le gustan los hombres, no que sea, como todos los hombres son iguales, voy a probar con mujeres. Entonces, muchas veces, ese tipo de represalias lo que termina haciendo en nuestros hijos es crear y guiarlos a una línea sexual y ideológica diferente a la que quisiéramos sin querer, pero es que eso es por las concepciones que entendemos nosotros. Entonces, ser adulto es ser responsable de nuestras acciones. Recordemos esto, ya en la adultez las consecuencias se cargan por nuestras propias decisiones. O sea, Pablo lo que quiere con los Gálatas y lo que quiere con nosotros es que nos hagamos responsables de nuestras vidas, pero nos da unas líneas, y eso lo vamos a ver ahorita, que son la libertad en el espíritu. Esas son las líneas que da Pablo, y esas son las herramientas que tenemos. Jesús no pudo haber dicho, no, Jesús no dijo solo la gracia, no, Jesús nos dio unas herramientas y son la ley en el espíritu. Y esos son los últimos que vamos a ver ahorita. Y es capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a ver solo aspectos importantes. Capítulo 5, verso 1. Para ser libre nos liberó Cristo. O sea, libres en Cristo, y nos dice, esa libertad es un don. ¿Qué es un don? Es una gracia, es un regalo. Pero, ahí viene lo difícil, exige responsabilidad. O sea, mantenernos firmes en las responsabilidades. Y ojo, nos dice una advertencia, que no nos sometamos de nuevo al yugo. Claro, porque ser responsable es difícil. Y claro, es más fácil echarle la culpa al otro. Entonces, para ser libres nos liberó Jesucristo. Gálatas 5:13. La libertad, según Pablo, no es hacer lo que uno quiera. Y yo voy a remarcar esto porque nos tiene que quedar y nos tiene que grabar en la mente. La libertad, capacidad del ser humano para hacer el bien. O sea, cuando hace el mal ya no es libre, es esclavo de todo lo que hace. Creíamos que sabíamos lo que hacíamos. Y lo que nos llevó es a pedir perdón, ser esclavo de las palabras. ¿Qué pasa acá? Siempre voy a poner ejemplos míos, porque solo es la persona que más me conozco. Cuando yo bebía mucho, en las noches que estaba alcoholizado, me tocaba hablar discutir con los amigos en los grupos. Yo como siempre fui cerrado, gracias a Dios hoy, 3 no soy tan cerrado. Me terminaba peleando. Una vez me peleé con un montón de amigos. ¿Qué pasaba al día siguiente? Ni quería ver los chats de todo lo que había dicho. Me tocaba ir a pedir perdón. Me tocaba era hacerme responsable de mis acciones. Y eso para mí era terrible. Eso era lo peor con Noelia, con mis compañeros. O sea, yo cambiaba totalmente. Pues entonces yo me di cuenta que eso para mí no era libertad. Entonces, a raíz de hacer eso y decir yo no quiero ya pedir perdón a nadie, yo ya no quiero, yo me tengo que ser responsable de mis acciones. Entonces yo empecé a cambiar. Y miren lo que dice en Gálatas 5:13, que yo les dije que lo vamos a ver textualmente. Dice lo siguiente. A ver, aquí está. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis esa libertad pretexto para la carne. Ojo, antes lo contrario, servíos los unos a los otros. La libertad sirve para servirnos los unos a los otros. Textualmente, verso 5:13. Cuando yo les digo la libertad para Pablo es servir al otro, somos esclavos en la medida que no servimos al otro.
Gálatas 5:25 se nos muestra un elemento clave. ¿Cómo vivir en libertad? Y esto es hermosísimo. Imagínense, no podría Pablo haber tirado una carta sin dar fundamentos. ¿Cómo vivir en libertad? Vivir en libertad es vivir según la ley del Espíritu. Es según obrar bajo el Espíritu. El bien no se hace viendo las obras de la ley. Es vivir en el Espíritu. Porque es mejor vivir recibiendo bienes por hacer el bien. Y para esto Pablo nos da unas estrategias y son bien interesantes. Lo no recomendable, y se los dejo ahí para que lo pongan en rojo, ráyelo en rojo y esto ya no es recomendable, ráyelo en rojo. Gálatas 5:19 al 21. Son las obras de la carne. Gálatas 5:19 al 21. Vamos a leer. Dice, ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas y son fornicación, impurezas, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, ira, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes o etcétera. Prácticamente se saca 15 y etcétera, pueden haber muchas más. Y esta es la que nos dice Pablo, no hagan eso. Vivir en eso es lo que lo hace esclavo. Esas son las obras de la carne. Obras de la carne es porque son apetencias, son placeres, que lo que hacen es la fornicación trae consecuencias. Entonces vienen los problemas maritales con la familia. Y el que no, pues tiene problemas que la dejó embarazada, entonces es un relajo. O el que se pone vuelo, ya les puse mi ejemplo. Entonces, Pablo dice, no hagan eso. Mejor vívanlo en lo siguiente. ¿Qué es la ley del Espíritu? ¿Qué es lo recomendable? Lo conocemos como fruto del Espíritu, pero ¿qué es lo recomendable? Gálatas 5:22, márquelo en verde. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio o dominio en sí. No hay ley que condene tales cosas. Si vivimos en estas 9 frutos, vamos a vivir en gracia. Si ustedes me dicen, oye, Roger, ¿cómo vivo en gracia? Gálatas 5:22. Practicando esto. ¿Y qué es lo más grande de todo esto? El amor. Siempre debemos de tener en cuenta que los frutos comienzan siendo semillas y a nosotros los frutos del Espíritu se nos han dado como semillas. Dependerá del trabajo que le demos nosotros, de la manera como lo tratemos y cómo los desarrollemos para dar frutos a los demás. Pero comenzamos en semilla y probablemente muchas de esas cosas las tenemos en semilla. Pero depende de nosotros avanzar. Y en Gálatas 6:7 nos dice, importantísimo, ¿va? Porque a veces uno dice, no, a mí que no me vea aquel no hay problema, o que no me vea mi mujer no hay problema. No, no, no. Gálatas 6:7, no se engañen. Nadie se burla de Dios. Y esto es importantísimo, hermano. Importante, más los que tenemos hijos pequeños. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Si sembramos odio, si sembramos discordia, si sembramos ira, si sembramos divisiones, eso es lo que vamos a cosechar. En cambio, si sembramos amor, si sembramos alegría, si sembramos paz, si sembramos paciencia, afabilidad, bondad, dominio propio, eso es lo que vamos a cosechar. Les pregunto a ustedes, ¿qué quieren cosechar? Para eso hay que sembrar. Entonces, Gálatas 6:7 es, no se engañen, de Dios nadie se burla. Gálatas 6:9, y esto es importantísimo, como dice el padre Ovidio, no se cansen de hacer el bien. A su debido tiempo llegará la cosecha. En la medida que luchamos por el bien, nos parecemos más a Jesús. En la medida que vivimos bajo la ley del Espíritu, nos parecemos más a Jesús. Se debe sembrar con paciencia, pero sembrando en el Espíritu, puede que a inicio sigamos sembrando en la carne, porque es una conversión. Puede que sí, pero en la medida que vamos avanzando, eso se va a ir desapareciendo y se va a ir haciendo a un lado. Se los digo yo por experiencia propia, pues. Que entré a la iglesia y hasta que hasta que me fui dando cuenta de estas cosas, es que fui dejando un montón de cosas atrás. Entonces, vivir bajo la ley del Espíritu es vivir en gracia, es vivir como el Señor Jesús. Ya para terminar, vamos a ver una especie de resumen o de conclusiones que tenemos para hoy. La libertad cristiana, yo creo que es la que el mundo necesita escuchar. No cargas, no opresiones, no preceptos, no doctrinas,
no un montón de cosas que lo que hacen es alejarnos. Yo les dije en alguna vez y se los comento, a mí me daba miedo entrar a la iglesia porque yo decía, me va a tocar hacer tantas cosas, me va a tocar estar orando todo el tiempo, me va a tocar estar haciendo esto, me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar. A mí me alejaba eso, pero cuando yo entendí lo que era la libertad en Cristo, la libertad en el Señor, todo eso se desapareció y ahora lo hago con amor, porque para mí es un amor poder estar con ustedes aquí. Una persona puede estar haciendo la clase y la voy a dar con todo el amor del mundo, me voy a preparar igual. ¿Por qué? Porque yo entiendo que por esto, que es la libertad que trajo Jesucristo, vale la pena hasta morir. Vale la pena dar todo y dejar y hacer libres más a los hermanos. Llevarlos a la adultez, hacerlos libres para que puedan sentirse que Dios está a favor de ellos. En la medida que somos libres, nos adaptamos al plan de Dios. Jesús mostró a Dios como nadie en la vida lo ha hecho. En un tiempo donde el ser humano era pisoteado, la dignidad era para pocos, Jesús muestra la verdadera cara de Dios. Hoy podemos decir Jesús es Dios. Miren, yo les voy a decir algo. Yo me he metido a estudiar un montón de cosas y a veces me ha dado ganas de dejar todo porque me doy cuenta de un montón de cosas. Entonces yo digo, casualmente, hace poco, estudiando la carta a los Gálatas y le doy gracias al Señor, imagínense, yo sirviéndoles a ustedes y quien sale más beneficiado soy yo, me di cuenta de algo, yo decía en esa reflexión que hacía, realmente no me importa, hoy históricamente hay tantas cosas, no me importa, el día de hoy no me importa si Jesús tuvo más hermanos, si la concepción de Jesús no fue por un ángel, nada de eso me importa, nada de eso me importa si Jesús fue Dios, o sea, no me importa nada de eso. Lo que sí me importa y me mueve a mí es que hay un montón de seres humanos que siguen siendo oprimidos por el mundo, que siguen siendo oprimidos en sus trabajos, que siguen siendo oprimidos por la sociedad, que realmente fracasan al punto de quererse suicidar, que siguen siendo oprimidos por las malas decisiones que toman. Y está esto, que es el cristianismo, que es Jesús, que partió la historia. Jesús, yo creo que en algún momento nos vamos a dar cuenta de esa magnitud, de ver al ser humano que no valía nada, que valía más, porque Jesús lo muestra, valía más desatar un burro y llevarlo a pastar y alimentar que ayudar a un ser humano. Así estábamos de mal en aquel tiempo. Y vino Jesús, por eso les digo, Jesús hizo lo que nadie en la vida ha hecho ni lo hará. Y es mostrar que el ser humano tiene dignidad, que el ser humano tiene valores y que el ser humano es lo más importante, porque ahí está Dios. Entonces, esa verdad de salvación vale la pena hasta morir por salvar gente, por salvarlos del oprimido. Entonces, nosotros estamos llamados a liberar al ser humano, a mostrarle que es esta libertad, que es la libertad cristiana. Habrán unos que no la van a aceptar, está bien, pero somos nosotros los llamados a mostrar la libertad cristiana. Gracias a los valores y a la fe del cristianismo es que hoy tenemos grandes avances. Yo no sé si se dan cuenta de esto. Gracias al cristianismo hay hospitales, porque en el tiempo del Imperio Romano, el que se enfermaba, el que se hería en combate, era tirado allá a morirse. Y es el cristianismo con los valores que empieza a crear centros para poderlos atender y curarlos. Es gracias al cristianismo que hay universidades que podemos estudiar. Es gracias al cristianismo que hay un montón de cosas de las cuales hoy disfrutamos. Lastimosamente la gente no se da cuenta de estas cosas y solo dice, ay, es que la ilustración francesa, ay, es que el iluminismo, paja, hombre. Esto viene por la libertad que trae el cristianismo. El cristianismo es uno de los valores más grandes que tiene la sociedad, de la cual el mundo necesita darse cuenta. Y creo que eso, dar esa libertad y llevar estos valores al ser humano, es lo que nos tiene que dar la fuerza para levantarnos todos los días y cambiar la sociedad en la que estamos. Ahí en el metro cuadrado que nos toca compartir, en el metro cuadrado que nos toca interactuar con los demás, que se vea que nosotros somos libres en el Señor y que se vea que estamos para servir al otro, para ayudar al otro, para darnos por el otro. Entonces, como siempre, mis queridos hermanos, me quedaba una. Vivir bajo la ley del Espíritu nos mantendrá siempre unidos a Dios Padre. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es lo que Él quiere. Así de sencillo. ¿Por qué Jesús era un hombre libre? ¿Por qué Jesús tenía obediencia al Padre? ¿Por qué Jesús es un rasgo fundamental? Porque lo que hacía era hacer lo que Dios hubiera hecho en la tierra.
y era estar a favor del ser humano. Como les he mostrado, hermanos, ya para ir finalizando, yo puedo seguir hablando una hora más si quieren, pero ya para ir finalizando, quiero hacer una oración, siempre como cerramos nuestra enseñanza, para que esto que es la libertad cristiana, que para mí es una belleza, una cosa espectacular, que el mundo necesita escucharlo, que el Señor nos siga dando la fuerza para ser agentes de cambio, porque como dice el Padre Pío, después de cada Eucaristía, la vida sigue igual, pues el mundo sigue igual. Seamos nosotros los agentes de cambio, seamos nosotros esos que quiten la opresión de los demás, de esos que el mundo oprime, que la sociedad oprime, que la familia oprime, porque no llevan un estilo de vida, porque no están bajo las concepciones o ideologías de ciertas personas. Entonces seamos nosotros los que llevemos esa libertad, así como el Señor Jesús la llevó. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que Él sea siempre el que nos mantenga en esa ley. Señor Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú que resucitaste a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, tú que hablaste por los profetas, Señor, tú que ayudaste a que esta misión no se acabara, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el que está atrás de bambalinas, pero eres tú el que impulsa, eres tú el dinamismo, Señor, que lleva esta gran noticia. Te quiero pedir, Espíritu de Dios, que vivas en nuestros corazones siempre, que nos des la fuerza para llevar esta libertad, este amor, esta gracia, que es para todos los seres humanos, no solo para uno, sino para todos, Señor. Que podamos ser agentes de cambio, que podamos mostrar que la verdadera responsabilidad es hacernos responsables de nuestras acciones, que la verdadera libertad está en la ayuda al otro, Señor. Danos la fuerza, Espíritu de Dios, así como impulsaste a nuestro Señor Jesucristo, así como impulsaste a nuestra Madre Santísima, así como impulsaste a todo ese grupo de apóstoles, a esos primeros cristianos que daban la vida por estas enseñanzas, que podamos nosotros ser agentes de cambio, que podamos, si es posible, dar la vida, Señor, por salvar al ser humano. Espíritu de Dios, te pido que te quedes en nosotros, que seamos ese nido hermoso para que tú puedas anidar y que siempre en cada acción de nuestra vida, en nuestro metro cuadrado, podamos reflejarte, ya que sabemos que tú eres el amor del Padre que se desborda en nuestros corazones. Y queremos saludar al Padre como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, hicimos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Danos hoy nuestro pan de perdona cada nuestras día, ofensas como perdona también nuestras nosotros ofensas, perdonamos a los que nos como ofenden, también nosotros no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Nuestra Madre la saludamos también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Padre sea con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén. Gracias.